primero les voy a contar un poco qué es el Movimiento por un Uruguay Sustentable, que es un movimiento que tiene poco más de un año, sí, que surge básicamente a raíz de unos proyectos de megaminería que están intentando instalarse en el Uruguay. La parte relacionada con hidrocarburos, que también es importante, está desarrollada de una manera muy incipiente todavía. El micrófono de frente. Porque recién nosotros estamos siendo capaces de trasladar la información de lo que se trata a las zonas, localidades donde está la población que puede ser afectada. Pero me parece interesante contar lo siguiente, porque esto es parte de una experiencia de cómo enfrentar lo que llamamos el modelo extractivista, ¿no? Es decir, que en el caso de Uruguay empezó mucho antes de ahora. Me refiero básicamente a los proyectos de forestación en gran escala, que después dieron lugar a las plantas de celulosa, todo el conflicto que hubo por la instalación de Bosnia en Uruguay, que tuvo un intento de gestación de un movimiento social, de una iniciativa popular contra la forestación, que no pudo prosperar como movimiento social, y que en cambio con el advenimiento de proyectos de minería en gran escala que nunca habían tenido presencia en el Uruguay, sí fue posible que se desarrollara un movimiento social significativo. El asunto es así, o sea, en Uruguay no había ninguna experiencia de minería en esta escala. Aparecen en los años 2007, 2008, sobre todo un proyecto de una empresa que para el Uruguay se denomina Aratirí, que es una empresa internacional llamada Samin Ferrú, que es una junior típica de la minería contemporánea, en un contexto muy especulativo del mercado de los metales, porque el precio del hierro, por ejemplo, en 3 años se multiplicó por 5, el precio del oro también ha subido y sigue subiendo en el marco de la crisis económico-financiera internacional, en donde los capitales especulativos se han trasladado a las materias primas y a los metales. Entonces, Uruguay no es un país rico en minerales. Algunos yacimientos que tiene son pequeños en tamaño y de bajo tenor. Para darles un ejemplo, el hierro, los yacimientos dos yacimientos relativamente, es decir, los más importantes de Uruguay, son yacimientos que tienen un tenor del 28%. Para vender el hierro en el mercado internacional hay que venderlo del 60% para arriba. Entonces, quien quisiera explotar el hierro en Uruguay siempre tendría que incorporarle un proceso de concentración que encarece el proceso, y en consecuencia, con los precios tradicionales, nunca había sido rentable explotar el hierro en Uruguay. Pero en un contexto internacional sumamente especulativo, en una, lo llaman ventana de oportunidad, es una coyuntura especulativa, donde a partir del 2008, con la crisis financiera de Estados Unidos y la crisis, el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, los precios de estos dos metales que yo les comentaba se van por las nubes, y entonces aparecen en Uruguay unas empresas, unas empresitas, porque ni siquiera no son empresas de gran minería con tradición, digamos, con experiencia de explotación minera en gran escala, sino que son empresas de corta duración, de pequeña cantidad de algunos técnicos, algunos tecnócratas que desarrollan un proyecto para venderlo simplemente. Entonces, este proyecto, como es un proyecto extractivo y para exportación y venta del mineral en el exterior, viene asociado con un mineroducto y con un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, en la costa oceánica del Uruguay. Esto originó
se empezó a generar una inquietud porque empezaron a haber conflictos ya en la fase de exploración minera con la minera Ratirí en la zona una zona rural del centro del país, y después la inquietud se trasladó para las poblaciones que son balnearios fundamentalmente de la costa oceánica. Entonces, lo que origina la constitución del movimiento por un Uruguay sustentable es, en primer lugar, la necesidad de acceder a la información. Eso fue un aspecto clave inicial, que el movimiento es una alianza de grupos sociales distintos, además muy diversos en la composición socioeconómica e incluso en las culturas, en las formas de vida, que se abocó inmediatamente a dos cosas fundamentales. Primero, acceder a la información, y segundo, trasladar esa información a las poblaciones, primero afectadas y después las poblaciones que indirectamente también van a ser afectadas, porque esto es son proyectos de impacto nacional en el caso del Uruguay, porque Uruguay es un país muy chiquito. Entonces, lo que hicimos para transponer además la valla que tanto del gobierno como de la empresa impedía el acceso a una información fehaciente fue utilizar los mecanismos de acceso a la información pública que aquí se mencionaron hoy en la mañana, para tener acceso al proyecto, a los proyectos, a los estudios de evaluación de impacto ambiental. De esa manera constituimos en el movimiento un grupo técnico formado por ingenieros, biólogos, economistas, abogados, que nos dio, digamos, como movimiento la masa crítica suficiente para poder, después de tener la información dura, la información fidedigna de qué consistían los proyectos, analizarlos críticamente y de una manera que no se pudiera desacreditar, como también hoy se mencionó en la mañana, que te desacreditan porque dicen, no, esa información es equivocada, ustedes están manejando datos erróneos, las cosas no son así, y de esa manera invalidan la propuesta o el planteo de los movimientos sociales. De esta manera, nosotros inmediatamente después nos abocamos a una segunda tarea de información, de recorrer el país, recorrer los núcleos, primero los directamente afectados, para trasladar esa información. Y en realidad, digamos, esto que parece muy simple, hizo una diferencia sustancial en la formación de un movimiento social que en el caso de Uruguay no tenía antecedentes. O sea, se constituyó por primera vez un movimiento de carácter socioambiental, en donde estaba unida una problemática social con la problemática ambiental, y en la medida que además las autoridades no daban atención, no querían escuchar a los grupos afectados, ni a los movimientos que empezamos a plantear reclamos con respecto a estos proyectos, entonces encaramos una actividad de movilización. Eso dio lugar el año pasado a 2 marchas en la capital, a caballo y a pie, donde vinieron productores del interior con sus caballos, donde se unieron las poblaciones de la costa y ciudadanos de la capital. Hubo una manifestación el 13 de mayo, hubo otra el 12 de octubre y acabamos de realizar ahora, el 11 de octubre, una nueva manifestación, una nueva marcha nacional en defensa de la tierra y de los bienes naturales en la capital de Montevideo. Esto incluso fue acompañado por marchas del mismo tipo en algunos departamentos del interior. Nosotros atribuimos a la existencia de este movimiento, a la base social que consiguió digamos, organizar este movimiento, el proyecto, en particular este proyecto, que era el proyecto minero principal, no haya sido aprobado hasta hoy. Y en eso también nosotros apostamos, en función del análisis que teníamos de por qué aparecían estos proyectos en Uruguay ahora, a un juego de postergación. Es decir, nosotros sabíamos que en la medida que fuéramos capaces, con la resistencia social, de enlentecer, de dificultar la aprobación del proyecto, que la coyuntura especulativa iba a pasar
y entonces ya iba a plantearse la posibilidad de que el negocio que estaban queriendo realizar en el Uruguay no resultara viable. De alguna manera eso incluso está aconteciendo. En las últimas semanas Aratiri anunció que va a reducir al mínimo su personal. Había contratado un personal que, como también se contó hoy aquí en la mañana, sirve de rehén para estos proyectos, entonces genera la división en las comunidades, los que están buscando la fuente de trabajo y que reciben unos salarios extraordinarios, que no es el salario del peón rural, etcétera. Pero hoy la minera prácticamente está despidiendo a todo el personal que había contratado y está diciendo que no garantiza que vaya a realizar la inversión. Fue muy significativo, por ejemplo, que la empresa, cuando los medios de prensa empezaron a darnos cabida y en algunos casos nos propusieron participar en mesas redondas con la empresa, nosotros siempre dijimos que sí, y la empresa nunca quiso intervenir en una mesa redonda con nosotros. O sea, de hecho, sabían que la información que nosotros estábamos manejando, ellos no la podían desmentir. Nosotros además usamos un mecanismo que era confrontar la información que ellos brindaban al gobierno sobre el proyecto con la información que brindaban al público, que era distinta. El cuento de rosas que daban al público sobre lo que era la minería que está en todos los metales, ustedes no usan metales, entonces necesitamos la minería, todo ese cuento infantil sobre la necesidad de los minerales, que confrontado con el proyecto real, en donde podían encubrir alguna cosa, pero no podían mentir descaradamente al gobierno cuando presentan sus informes en qué consiste realmente el proyecto. Nosotros simplemente usábamos el recurso de confrontar lo que le decían en un lado y lo que decían en otro, y de esa manera se desmentían a sí mismos. Fue un recurso que nos dio resultado. Esta situación prosigue, como yo les decía, pero, por ejemplo, ha generado una situación política que no tiene precedentes tampoco en Uruguay, que es que en este momento hay 4 departamentos, 4 municipios, porque los departamentos en Uruguay son pequeños municipios al lado de otros países, en donde se están recogiendo firmas para plebiscitos departamentales que prohíban en el territorio rural del departamento, del municipio, la minería metalífera a cielo abierto. Esto, la ley uruguaya, la Constitución y la ley habilita este tipo de iniciativa. Se necesita recolectar las firmas del 15% del padrón electoral y con eso se determina la realización de un plebiscito para decidir si se quiere una cosa o la otra. Nosotros nos enteramos en el curso de este proceso, a fines del 2010, nos enteramos que ANCAP, que es la empresa estatal uruguaya, había firmado unos contratos de prospección para el estudio de posibles reservas de gas de esquisto. Bueno, ese fue un contrato firmado en 2009 por 2 años, vencía en el 2011, y entonces, como es habitual en estos procedimientos de la minería, la empresa que había firmado, con la cual se había firmado el contrato de prospección, quedaba habilitada y con prioridad para solicitar el contrato para las etapas siguientes, la etapa de exploración y explotación. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto y conocer los impactos que la tecnología de gas de esquisto, la fractura hidráulica, estaba teniendo en el mundo, particularmente en Estados Unidos, donde se inició y se inventó esta tecnología, pero después, en la medida que se ha pretendido expandirla a otros países, las movilizaciones sociales significativas que esto ha generado, es decir, si Francia prohibió en todo el territorio nacional en julio del año pasado el fracking, no fue por una decisión inteligente de los parlamentarios y del gobierno francés, fue porque se desarrolló una movilización social muy significativa que determinó esa decisión. Entonces, cuando nosotros empezamos a requerirle a las autoridades de ANCAP qué era lo que estaban buscando, resulta que a principios de este año
decían que no, que eran hidrocarburos, que estaban estudiando el tema, y bajo el manto de hidrocarburos esconden todo, porque en principio es mucho más difícil oponerse a la explotación petrolera tradicional, digamos. Entonces ellos ponen, no, estamos buscando hidrocarburos. Pero nosotros teníamos declaraciones del presidente de ANCAP diciendo que lo que se iba a buscar con ese contrato de prospección era gas de esquisto. Bueno, se lo preguntamos y él dice, no, pero o me equivoqué yo o se equivocó el periodista. Pero entonces ellos pasaron a negar, y esa es una primera diferencia significativa de cómo se está procesando este tema en Uruguay en Argentina. En Argentina se habla abiertamente, las autoridades hablan abiertamente de que están buscando el gas no convencional, los hidrocarburos no convencionales, que el gas de esquisto es la nueva panacea, la posibilidad de independencia energética, etcétera, etcétera. En Uruguay está todo tapado. Hay mapas que ya se han difundido a nivel internacional sobre cuál es la cuenca de Chaco Paranaense, donde habría la posibilidad de reservas de gas de esquisto, que abarca, en el caso de Uruguay, más o menos del Río Negro, para arriba. Este mapa de la izquierda es un mapa del Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde mientras ANCAP dice que no tiene todavía estudios suficientes ni estimaciones de cuáles pueden ser las reservas de gas de esquisto en el Uruguay, el Servicio Geológico de los Estados Unidos y la Administración de Información de Energía ya tienen estimaciones e incluso divulga esos mapas donde estarían ubicadas las reservas de gas de esquisto. En febrero de este año, ANCAP firma ya con la empresa Swedbatch, que es una empresa estadounidense, un contrato ahora de exploración y de explotación ya con una duración de 30 años. Y en donde dice que en el caso de una explotación comercial del recurso, formarán una empresa de 50% de la estatal y 50% de la empresa norteamericana. Como seguían diciendo que no estaban buscando gas de esquisto, nosotros solicitamos también, con el criterio de acceder a la información fehaciente, los contratos que había firmado acá. Bueno, nos negaron el acceso a los contratos por la vía inicial de la solicitud al organismo, y recurriendo a una ley de acceso a la información pública que es reciente de Uruguay, hicimos una acción judicial, y a través de la acción judicial conseguimos el acceso al contrato. ¿Cuáles son los resultados de conocer el contrato? Por una parte, queda claro en el contrato que lo que están buscando es hidrocarburos no convencionales. En segundo lugar, constituyen un comité de administración formado el 50% por ANCAP, que es la empresa estatal, y el otro 50% por la empresa estadounidense. Pero en el caso de que haya divergencias, en el caso de que haya un empate, que uno diga una cosa y el otro diga otra, el contrato establece que eso se va a dirimir en una instancia jurídica de un tribunal arbitral internacional. Eso es casi una fórmula, un modelo que están adoptando en los tratados de protección de inversiones que vienen firmando algunos de nuestros países con países extranjeros para favorecer los capitales de esos países, y también en los contratos de inversión como que se firman con empresas extranjeras. La experiencia de esos tribunales internacionales, como el CIADI, por ejemplo, del Banco Mundial, es que deciden casi que en la totalidad de los casos a favor de las empresas y no de los países. O sea que por ese contrato que el Estado uruguayo no quería mostrar, ya en definitiva Uruguay perdió el poder de decisión sobre lo que va a hacer con este recurso, si lo va a explotar o no. Swedbatch, para terminar ahí, es una empresa estadounidense que solo explota gas de esquisto, y que cuando Francia decretó la prohibición en todo el territorio nacional de la fractura hidráulica, le retiró a esta empresa los títulos de prospección que tenía, porque esta empresa no ofrece otra alternativa. Esa empresa es con la cual el Estado uruguayo tiene firmado este contrato.